Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me toca al final. La verdad que hablar al final tiene varios méritos, ¿no? Haber escuchado a los demás ponentes, ¿cierto? Tratar de poder redondear un poco las ideas que se han desarrollado durante la tarde y también poder enlazar, ¿cierto? La última presentación para que todo esto tenga un sentido, ¿no? De alguna manera, cada una de las presentaciones que me precedió van dando como un marco, ¿cierto?, para poder instalar, ¿cierto?, estas ideas que vienen desde la geografía, ¿no?, y desde la didáctica de la geografía. Claramente esta propuesta de la didáctica al territorio es una propuesta construida desde la geografía, ¿no?, la geografía crítica, y que, hay que decirlo, es una propuesta colectiva construida a partir de un ejercicio de reflexión teórico-práctica de investigación-acción de muchos años que desarrollamos con el colectivo de Geografía Crítica Gladiador Mijo, que está situado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en el Departamento de Historia y Geografía, y que a partir de distintos trabajos que se han desarrollado en distintos territorios reales, ¿cierto?, se ha ido construyendo una visión tanto epistemológica de la geografía crítica y una visión didáctica crítica de esta misma visión del pensar el espacio. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, quisiera señalar que claramente la disciplina geográfica, dentro de su historia, su historicidad, ¿cierto?, en el currículum nacional ha gozado de varios momentos bastante importantes, ¿no? La geografía como disciplina es una ciencia que de alguna manera se relaciona mucho con el poder, ¿no? Y en ese sentido su presencia en el currículum en algún momento ha estado bastante privilegiada a la hora de instalar la visión del Estado, a la hora de instalar la relación de la construcción del poder en el territorio. Por lo tanto, la geografía es una disciplina que se encarga de develar estas relaciones de poder y de cómo se construye este poder a partir del territorio, ¿no?, o su representación cartográfica. Vale decir que la geografía como disciplina escolar ha estado bastante imbuida de este pensamiento decimonónico, ratzeliano y también regionalista francés para poder construir una visión del Estado-Nación, ¿no? Y es por eso que hoy en día todavía encontramos nosotros en el currículum algunos ejemplos, ¿no?, de cómo los contenidos de geografía están centrados, ¿cierto?, en el conocer el territorio a partir de lo que son las regiones, ¿no?, materia que todos tenemos que estudiar, ¿cierto?, y también tenemos que rendir para entrar a la universidad, en la preaptitud en mi caso y la PSU en el caso de usted, ¿no? Por lo tanto, los contenidos de geografía siempre han caminado por entender el espacio como un contenedor de cosas, ¿no?, este espacio inmóvil, inerte, que no tiene posibilidad de transformación, sino que es un espacio que contiene elementos tanto naturales como culturales. Por ende, el objetivo de la disciplina geográfica y su enseñanza es aprenderse las cosas de memoria, ¿no?, el nombre de una ciudad, el nombre del río, cuál es la altura más alta de la región tanto, etc. Un conocimiento que no significa nada en términos cognitivos, o sea, es decir, un conocimiento que no significa para nada al estudiante en su realidad concreta. Por lo tanto, dentro de esa visión, la geografía ha tenido una presencia bastante importante, pero no ha generado una posibilidad de transformación ni un conocimiento crítico respecto del alumnado. Por otra parte, siguiente, dentro de esa visión hay que señalar claramente que hay responsables de esto, ¿no? Las ciencias sociales, por ser ciencias sociales, son el reflejo de las personas o los científicos que las crean y las recrean y las instalan en el currículum. En ese sentido, la geografía escolar, que hasta ahora todavía abunda en el currículum, es parte de todo lo que ha desarrollado la Academia Geográfica de todas las casas de estudio, Universidad de Chile, Universidad Católica, todas, la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y también, por qué no decirlo, del Instituto Geográfico Militar, que son los representantes legales a nivel latinoamericano de la geografía en Chile, ¿tá? Por lo tanto, ahí hay una visión también y una responsabilidad de quiénes son los encargados de instalar la geografía que tenemos hoy en el currículum. A partir de eso, nosotros hacemos una propuesta crítica respecto de cómo cambiar esa situación, tomando en cuenta que a partir de esa
de ese diagnóstico, en realidad un poco bastante crítico que tiene la geografía y la enseñanza de la geografía en el currículum. Bueno, ustedes sabrán que la geografía cada vez va perdiendo espacio en términos de hora, en términos de contenido en el currículum, ¿no? Y una de las discusiones que ha tenido en estos últimos años la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y otras universidades es pelear porque no le quiten ahora la geografía y no le quiten contenido, y que no le pasen contenido de la geografía física a las ciencias naturales, etc. Bueno, esa discusión tiene una doble lectura, porque por una parte es entender la geografía como dos dimensiones de la realidad, entendiendo lo físico por una parte y lo humano por otro lado. Por lo tanto, eso es una visión bastante antigua y bastante atrasada de lo que es geografía, ¿no? La geografía es una totalidad, ¿no? La geografía es el todo, ¿no? Nosotros cuando estudiamos la geografía, la entendemos como la forma de poder entender la realidad, ¿cierto?, compuesta por tanto elementos naturales como culturales. Son todos unas interacciones. Por lo tanto, no separamos tanto lo físico de lo humano. Y en ese sentido, la propuesta emergente, la propuesta teórica emergente que nosotros hemos estado construyendo, es entender que el territorio, todo este concepto clave, importante de la geografía, se construye a partir de cómo los sujetos, los actores locales, desarrollan relaciones históricas, culturales, políticas y de poder en el espacio en donde viven, ¿no? Por lo tanto, a partir de esa dialogicidad, del diálogo que se establece entre los distintos actores, es posible establecer una didáctica del territorio a partir de entregar una forma de ver la geografía como una forma de pensamiento. No entender la geografía solo como una disciplina, sino que una forma de pensar el mundo, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros estamos tirando esta idea, ¿cierto?, lo que estamos diciendo es que en realidad lo que más importa no es aprender geografía por aprender geografía. La geografía es una forma de pensamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la trascendencia de esa idea? Es que nosotros podamos leer el mundo. Así como la historia sirve para leer el diario, ¿cierto?, para poder entender los hechos que suceden hoy, ¿cierto?, para poder tener una comprensión histórica profunda y crítica. La geografía sirve para leer el mundo, ¿no? Para leer el mundo en que vivimos, para leer la realidad, para ver qué sucesos están ocurriendo día a día, a qué escala, a qué actores van construyendo este espacio. No, gracias. A partir de eso, esta geografía crítica lo que busca es visibilizar lo invisibilizado. Lo que significa esto es que de alguna manera esta posición crítica de la geografía hace de alguna manera emerger otros territorios, emerger otras realidades geográficas que han sido invisibilizadas a partir de lo que es la construcción hegemónica del Estado, ¿no? Nosotros, les decía anteriormente, hemos estado acostumbrados a aprender en el colegio una geografía escolar que nos dicta ciertos elementos regionales que de alguna manera no nos sirven de conocimiento concreto, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es entregar herramientas para poder desarrollar un pensamiento geográfico que permita construir una realidad geográfica no hegemónica, ¿no? Y el ejemplo claro es cómo podemos entender la territorialidad, ¿cierto?, de, por ejemplo, los pueblos originarios que están inscritos, ¿cierto?, en el territorio del Estado-Nación chileno. ¿Cuántas territorialidades de norte a sur, ¿cierto?, tenemos que han sido invisibilizadas a partir de la construcción del Estado-Nación? Muchas, ¿no? Están los Aymara, los Quechua, los Coya, los Diaguitas, los Mapuches, ¿cierto?, los Cahuéscar, etc. Hay muchos territorios, hay muchas territorialidades invisibilizadas que están inscritas, ¿cierto?, en regiones político-administrativas que han sido construcciones históricas del poder, ¿no?, del Estado central, y que han ido borrando eso. Por lo tanto, en la medida que se pueda entender, ¿cierto?, que hay otras territorialidades, es posible que eso sea visibilizado. Siguiente. Permiso. Bueno, a partir de esa postura inicial, que es bastante teórica, ¿cierto? Permiso. Nosotros planteamos una propuesta bastante osada, ¿cierto?, con la cual hemos tenido bastante discusión con varios colegas, incluso con Marcelo Garrido de la Academia, ¿no?, que nos tensiona siempre esa visión respecto de la geografía que él defiende tanto del currículum.
Bueno, somos amigos con Marcelo, pero tenemos discusiones epistemológicas interesantes. Bueno, nosotros tenemos una idea del espacio ideológico en geografía, ¿no? Que es una propuesta que está en construcción, que lo que busca es entender, ¿cierto?, cómo el espacio geográfico, este espacio que se crea, este espacio que está en constante transformación, se desarrolla a partir de las relaciones de los sujetos con el entorno, ¿no? Cómo los sujetos, ¿no?, como las comunidades locales, como comunidades indígenas, de pescadores, pirquineros, etcétera, dan un sentido y significan el territorio en el que viven, ¿no? A partir de sus prácticas, a partir de los espacios de significación, etc. A partir de eso, nosotros pensamos que en el espacio ideológico es posible encontrar metodologías, ¿cierto?, para poder enseñar geografía, ¿no? Que un poco como lo que decía la profesora delante, ¿no? Ver cómo el entorno, el espacio contenedor o el espacio físico entrega posibilidades de entendimiento con la sociedad o con la dimensión humana para poder entender que la geografía es una forma de pensar más que un contenido a aprender. Por lo tanto, esta es una postura que está bastante relacionada con la construcción del espacio en situaciones de conflicto, ¿no? Generalmente nosotros hemos estado trabajando en territorios que han estado en conflicto, ¿no? Conflicto social, ambiental, político y también cultural. Por lo tanto, aquí hay una postura que es bastante política, ¿no? No es una postura aséptica, es una postura que tiene una visión política de la realidad y por ende acompaña procesos y también se posiciona desde la academia. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a entender a partir de eso? A partir de esta postura del espacio ideológico, nosotros construimos una didáctica de ese espacio ideológico. Y esa didáctica del espacio ideológico se define como la didáctica del territorio, ¿no? Es decir, cómo a partir de entender que el espacio es una construcción social, dialógica, entre los sujetos y su entorno, ¿cierto?, y las relaciones sociales, culturales y políticas que se dan en él, cómo nosotros podemos desarrollar una enseñanza, ¿cierto?, de ese territorio o de esas relaciones, ¿cierto?, de los sujetos con el entorno, para poder, en contextos de conflicto, generar procesos de transformación, ¿no? Cómo a partir de eso se generan dinámicas que aportan a los procesos transformativos, ¿cierto?, de emancipación de situaciones de opresión pretérita, presente, que de alguna manera buscan tensionar y transformar la realidad, ¿no? Eso en términos generales lo que es la didáctica del territorio. Ahora paso a explicar en términos bien detallados cómo se desarrolla. Entonces, vamos a entender que la didáctica del territorio parte, ¿cierto?, comprendiendo y trabajando desde conceptos claves de la geografía, ¿no? Los conceptos claves son el paisaje, lugar, territorio, espacio geográfico, que imagino que son conceptos que ya han trabajado a esta altura, que de alguna manera son los que ordenan, ¿cierto?, el análisis geográfico, que de alguna manera son conceptos que permiten comprender, ¿cierto?, cómo se dan las relaciones del entorno con la sociedad o cómo la sociedad se vincula con el entorno. Entonces el paisaje, que viene a ser todo lo que vemos, ¿cierto?, a través de nuestros sentidos en 180 grados, según lo que dice don Milton Santos. El lugar, ¿cierto?, que es un espacio más de significación personal, colectiva, ¿no?, que pasa por relaciones históricas, de identidad. El territorio, en donde ya se potencian las relaciones de poder, ¿cierto?, las relaciones de apropiación. Y el espacio geográfico, que viene a ser el resultado, ¿cierto?, de todas estas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, que dan cuenta de cómo la sociedad es, ¿no? En realidad el espacio geográfico es el resultado de cómo es la sociedad, es el reflejo de la sociedad. Si nosotros tenemos un espacio fragmentado, individualizado, neoliberal, es porque la sociedad es así, ¿no? Por lo tanto, a partir de estos conceptos clave, nosotros vamos trabajando para que a partir de esta didáctica se puedan entender lo siguiente, que el espacio está construido a partir de procesos históricos, culturales, que de alguna manera van dejando huellas, ¿cierto?, en el entorno y en los objetos que se instalan en él. Por lo tanto, a partir de analizar también las escalas, es decir, las escalas, estas formas de entender la realidad a partir de distintos recortes de la realidad conceptual,
Por ejemplo, si queremos estudiar el espacio urbano, podemos partir desde el barrio, la comuna, la región metropolitana o la megalópolis. Son todos espacios urbanos, pero a distintas escalas. Depende de cuál es el énfasis que yo quiera dar, ¿cierto? Para poder ver los procesos que están en dinámica para poder construir ese espacio. Y también otro elemento importante son los actores. ¿Cuáles son los actores que están detrás de esta construcción del espacio? Y en este sentido, quiero destacar que a partir de esta didáctica del territorio se pone en práctica un proceso que es un poco complejo, pero que sirve para poder entender cómo se construye el territorio de manera contemporánea, que es el proceso de la desterritorialización, ¿no? Es decir, cómo el territorio se manifiesta a partir de las acciones de los grupos humanos, ¿no? Es decir, la territorialización la vamos a entender como la acción de construir territorio a partir de una relación que tiene un sujeto en una escala determinada, en un espacio geográfico determinado. Por lo tanto, a partir de eso se genera esta dinámica de la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización, ¿no? Que son formas de ver cómo se construye y destruye el territorio a la vez, ¿no? Este es un proceso un poco complejo, pero que de alguna manera enunciado sirve para poder entender cuál es la dinámica que hay detrás de este proceso de didáctica del territorio. Y por último, estos conceptos clave, los procesos y la escala, se resumen, ¿cierto?, en lo que es la observación, la descripción, el análisis, la explicación y la transformación, que son las variables cognitivas de todo lo que es un proceso de análisis geográfico. Sigue. 10 minutos. Ya. Bueno, ahí están, no me señalé bien, pero estas ideas están recogidas a partir de distintos autores: Jauregui Sánchez, Méndez, Gurevich, Blanco, Milton Santos y otros más que están por ahí. Gracias. Bueno, esta propuesta siguiente parte, como decíamos anteriormente, desde la percepción de la realidad, ¿no? Cómo a partir de nuestros sentidos, ¿cierto?, nosotros podemos, siguiente, ir observando, ¿cierto?, el espacio. Quédate un poquito más. Entonces, sí. Entonces, a partir de nuestros sentidos, nosotros lo que vemos en primer momento es el paisaje, ¿no? Los elementos que están dispuestos a nuestra vista, 180 grados, que nos permiten decir, estos son elementos naturales, elementos culturales. Por lo tanto, a partir de lo que yo puedo observar, voy a describir esos elementos, ¿no? Colores, formas, ¿cierto?, sentidos, emociones, lo que me genera ese paisaje. Y en realidad eso tiene que ver con cómo se experimenta el espacio. Por lo tanto, es una propuesta bastante concreta, no se parte de la realidad misma. En un segundo momento, cuando se pasa a la parte más analítica, empezamos a ver cuál es el significado que tiene esos elementos a partir de la experiencia que están instalados en el espacio. Y eso me da cuenta del lugar, ¿no? Este concepto en donde ya hay una relación más afectiva, ¿cierto?, con ese patrimonio que podría ser ese edificio, etcétera, o esa montaña que de alguna manera es parte de mi experiencia, y cómo esos objetos en el espacio pasan a ser elementos que van más allá de lo personal y pasan a ser parte de lo que es una comunidad, o pasan de lo personal a lo colectivo. Siguiente. Entonces, a partir de eso, nosotros también empezamos a ver el territorio, porque en el territorio se empiezan a ver las relaciones, ¿cierto?, entre los objetos y las acciones que desarrollan los distintos actores que han ido generando esos objetos, ¿no? Porque un edificio o un parque, o etcétera, no es un objeto natural, son objetos culturales que lo ha creado la humanidad. Por lo tanto, ahí se empiezan a dar cuenta de cuáles son las relaciones de poder culturales que han ido generando esos objetos en el paisaje. Siguiente. Entonces, a partir, como les decía delante, partimos de la observación, la descripción de los elementos, el análisis, ¿cierto?, de donde estamos viendo las relaciones, los actores, las escalas que se han ido generando. Buscamos la finalidad de explicar el espacio geográfico, ¿no? Cuando yo puedo explicar cómo la sociedad organiza el espacio, cómo se ha creado ese espacio, recién me estoy metiendo en el espacio geográfico. Siguiente. Y en eso, claro, en esta propuesta que se construye a partir de la idea básicamente de Milton Santos, a partir de la obra de Naturaleza del Espacio, él nos deja bastante claro cuáles son las formas que son las más importantes para poder entender este espacio geográfico, ¿no?
Primero, nos voy a fijar en el sistema de objetos tanto naturales como culturales, a través de las formas y las funciones que están instaladas en el paisaje. Luego empiezo a ver las relaciones del sistema de acciones y sistema de objetos, es decir, las acciones que han creado esos objetos, porque los objetos no se crean solos, aunque sean objetos naturales, son creados en otra escala, evidentemente, pero siempre están relacionados con acciones. Por ende, no podemos separar el objeto de la acción que lo crea. ¿Ok? Y, así que viene otra... Y luego, claro, viene la explicación, ¿no? A partir de cuál preguntarse, a partir de hipótesis, cuáles son los procesos que han ido generando esas acciones. O sea, es decir, qué actores sociales, sea el Estado, sean privados o comunidades locales, han generado ese territorio, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me sitúo yo como persona? ¿Y de dónde soy, ¿no? ¿Y para dónde puedo ir como sociedad? Y eso evidentemente a partir de la dinámica temporal y espacial. Siguiente. Bueno, creo que viene otra. Y por último, una categoría superior, ¿no? Ya que tiene que ver con un llama al compromiso político de la didáctica del territorio, es a partir de la explicación, si hay una realidad, ¿no?, que está dada a partir de relaciones de opresión desiguales, es preguntarse cómo transformarlo, ¿no? Y eso ya tiene que ver con una perspectiva más política, ¿no? Y ideológica, evidentemente. Si hay una realidad, por ejemplo, en la Araucanía, un territorio que ha sido oprimido durante muchos años, ¿cierto? Hay una situación concreta de opresión, de represión, por lo tanto, esa es la realidad. ¿Queremos que siga así o aportamos a transformarla, ¿no? Pero eso es una opción política. Sigamos. Bueno, dentro de esta didáctica del territorio, nosotros hemos ido también desarrollando trabajos metodológicos, ¿no? Porque esto es lo que vieron anteriormente, el plano didáctico, el plano teórico, ¿cierto?, los conceptos. Pero ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo se materializa esta didáctica? Bueno, particularmente nosotros hemos estado desarrollando últimamente lo que es el mapeo colectivo. No sé si les suena, si lo han visto. Bueno, los mapeos colectivos son formas de representación del espacio colectivas, ¿no? Que no es lo mismo que cartografía participativa, porque la cartografía participativa es una construcción en donde participa la comunidad, pero hay una persona que guía el proceso de construcción de cartografía. En cambio, en el mapeo colectivo, la representación es construida colectivamente, es decir, la comunidad que construye la cartografía decide qué representa, cómo lo representa, cuál es el nombre del mapa, etcétera. Todo es colectivo, ¿no? Por ende, uno es solo facilitador de los elementos para representar el espacio. Entonces, esta es una representación de la región de la Araucanía, en donde, si se fijan bien, hay varios elementos que dan cuenta de territorialidad invisibilizada, ¿no? ¿Qué sabemos de la Araucanía? Sabemos que es una región que está particularmente llena de bosques o de plantaciones forestales. ¿De qué está lleno? Plantaciones forestales. Entonces ya sabemos, hay una diferencia, ¿no? Entonces, esa región, ¿cierto?, tiene una historia, y esa historia va dejando huella en el espacio, ¿no? Antes de ser un desierto verde, era la región cerealera, ¿no?, es donde se generaba el grano de Chile, ¿no? De hecho tenía ese nombre. Y antiguamente también era un territorio que no tenía una división política administrativa. Era el Gualmapu, ¿no?, bajo la denominación mapuche. Por lo tanto, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos zonas de conflictos ambientales, zonas donde hay mucha reivindicación territorial, donde se reivindica el territorio ancestral, conflictos directos con el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, y todo lo que ha ocurrido últimamente, que ustedes sabrán bien. Por lo tanto, en este territorio, ¿qué se representa? El conflicto, la realidad. Esto es lo que ocurre hoy. Por lo tanto, esta metodología, esta didáctica, va directamente a entender, ¿cierto?, realidades conflictuadas, ¿no? Realidades que no son, ¿cómo se llama?, políticamente tranquilas, son realidades complejas, ¿ya? Y que de alguna manera buscan develar ciertas invisibilidades que de alguna manera el Estado en su representación del espacio niega, ¿no? Sí. Bueno, y esto no solamente pasa en la Araucanía, esto pasa de norte a sur. Por lo tanto, aquí tienen otra representación. El Valle del Huasco, o sea, la comuna del Huasco,
en donde ahí tienen, bueno, no se ve bien, pero ahí tienen la representación de varios conflictos ambientales, ¿no? Las centrales termoeléctricas que hay ahí, ¿cierto? La instalación de algunos, ¿cómo se llama? Lugares donde se han ido ampliando centrales termoeléctricas, también la central CAP, ¿no? Donde se refina acero. Luego está un poquito más adentro, Freirina, donde se instaló Super, ¿no? Bueno, el territorio nacional está lleno de conflictos territoriales de norte a sur. Entonces, a partir de esta metodología hemos ido aprendiendo, ¿qué cosa? Cómo la gente de a pie, ¿cierto? Cómo la gente de los territorios entiende el espacio geográfico, ¿no? Y cómo a partir de ese entendimiento se puede construir una dialéctica del territorio. Nosotros partimos desde la realidad, ¿no? Desde el saber popular, desde el saber local, hacia una propuesta de enseñanza de la geografía, y no al revés, como la teoría de la transposición didáctica, que parte del saber sabio y plantea cómo se descompone ese hecho para poder enseñarlo. Esto es al revés. Entonces, a partir de ese saber, de esa territorialidad local, hemos ido sistematizando, ¿queda? Esta didáctica del territorio. ¿Siguiente? Bueno, y algunas ideas finales, no concluyentes, porque ya lo dije, este es un proceso que está en construcción, ¿no? No hay nada acabado, ¿no? Por lo tanto, todas las ideas que están acá son ideas, ¿no? Que se pueden dialogar, se pueden debatir, discutir, discrepar, como en el plano ideológico, ¿no? Entonces, principalmente son, la idea es construir una sociedad diversa, ¿no? E incluyente, que pueda entender que el espacio geográfico está lleno de territorialidades diferentes, que no solamente hay un territorio nacional, que no solo hay regiones político-administrativas, sino que también hay territorialidades específicas, que no son territorialidades occidentales, ¿no? Y que no son también territorialidades que dan cuenta de una apropiación del espacio de manera positiva, ¿no? También hay otras formas de apropiarse del espacio, ¿ya? También, en el segundo punto, es necesario, desde esta perspectiva, abrirse a crear nuevas teorías y nuevos conceptos dentro de la geografía, ¿no? Y también dando cuenta de que las ciencias sociales y por ende la geografía debe tener un compromiso político, ¿no? Claramente. Bueno, ideológicamente esta idea permite la apertura, ¿cierto?, hacia otras disciplinas que permitan comprender, analizar y transformar la realidad desde nuevas perspectivas. Entonces, también de esa mirada, creemos que es necesario que la geografía pueda construir una propia identidad, ¿no? Una geografía latinoamericana que ya se está construyendo con mucho tiempo ya. Brasil, México, Argentina tienen muchos trabajos ya de bastante importancia en el mundo académico. Desde acá también se está trabajando, no solamente del grupo de nosotros, hay otros colectivos que están articulándose, trabajando desde la perspectiva, lo que creo que es bastante importante. Y también creo que esta estrategia de la didáctica del territorio, esta didáctica crítica, permite generar una forma pedagógica que permita la comprensión del mundo, ¿no?, la realidad, ¿cierto?, y también la transformación con un compromiso político pedagógico concreto. Y por último, ahí tienen una propuesta que yo trabajo con mis estudiantes en el pedagógico, en el curso de didáctica de la geografía, en donde a partir de una noticia, por eso les decía adelante que historia y geografía sirve para leer la prensa, el diario, y para poder comprenderlo, a partir de preguntarse, ¿no?, cómo enseñar, o sea, qué enseñar, cómo, para qué enseñar, que son las típicas preguntas de la didáctica, y cómo a partir de distintas fases desarrollar una propuesta de didáctica crítica de la geografía. Luego se las dejo acá porque se puedan desarrollar. Eso, gracias.